Sostener una plática es de las cosas más agradables que podemos hacer. Hablar se puede hacer con todo el mundo, platicar no. Platicando con Betty, intercambiando ideas, opiniones, recomendaciones y mucho más. Bienvenidos a Platicando con Betty, una producción de Koinonia Media. Dedicada está para alguien muy especial, que aunque las fuerzas no encuentre ya, en el fondo quiere luchar. Esta canción dedicada está para tantos que sufren en un hospital y muchos que quieren seguir y avanzar a pesar de su enfermedad. El dolor y la fragilidad es algo que cuesta aceptar. La esperanza se empieza a nublar y sentimos... Muy buenas tardes. Hoy domingo 28 de febrero del 2016, una servidora, Betty Tapia de Martín del Campo, le da a usted la más cordial bienvenida a su programa Platicando con Betty. Gracias por sintonizarnos aquí en el 800 AM de su radio, Cadena Baja California, una programación de Koinonia Media, trabajando para la Arquidiócesis de Tijuana, alzando la voz para evangelizar. La radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en su radio. Y estamos transmitiendo en vivo desde la Parroquia de la Encarnación en Camino Verde, sí, aquí en nuestra querida ciudad de Tijuana. Agradecemos a Julio, que está en cabina para recibir cualquier llamada que usted quiera hacer o pedir alguna información. Pero también, por supuesto, como siempre, y lo más importante, le pedimos al Espíritu Santo que ilumine esta hora y que sea Él el que ponga las ideas y las palabras en mi boca. Y lo invito a usted a que me acompañe para encomendarnos juntos y ofrecer este programa, este espacio, y que nuestro Señor nos permita recibir esa semillita de su mensaje en nuestro corazón para que dé fruto. Y lo vamos a hacer con la siguiente plegaria. Oración a San José. Oh bendito San José, patrono de la Iglesia Universal, bajo tu protección pongo mi persona y a toda mi familia, y te pido me ayudes para santificarme cada día en el fiel cumplimiento de la voluntad de Dios. Acércame a María y con ella llévame a Jesús. Haz que imitando tus virtudes pueda en todo agradar a Dios y servir a mi prójimo. Concédeme una vida santa y una buena muerte, para que contigo, con María y con todos mis seres queridos, llegue a poseer a Dios por toda la eternidad. Amén. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros sintonizando la Radio Católica. Antes de entrar con nuestro tema de hoy, tengo algunos mensajitos, algún recordatorio de eventos, y sí hay, y hay bastantes. Está próxima la Marcha por la Vida, 16ª Marcha por la Vida y por la Paz, y ahora es también y por la Misericordia. Misericordiosos como el Padre, que va a ser esta marcha el próximo domingo, 13 de marzo del año en curso, a las 8:30 de la mañana es la cita, donde siempre en la calle Santa María, que está aledaña al ex Toreo de Tijuana, al antiguo Toreo de Tijuana, que desapareció. Y va a concluir en el Auditorio Municipal con la Santa Misa, presidida por el excelentísimo señor arzobispo Rafael Romo Muñoz. Ahí nos vamos a dar cita como cada año, todos los que creemos en la vida y defendemos la vida, pero también pedimos y luchamos y trabajamos por la paz, y obviamente a través de las obras de la misericordia corporales y espirituales, porque también este año tiene como tema la marcha la misericordia. Allí estaremos todos, y obviamente la Arquidiócesis le hace una atenta invitación para unirnos todos y sentir la fuerza y la fortaleza que da el sentirnos que somos muchos
los que trabajamos por la misma causa. Eso te da confianza y además esa fuerza se une y pues se potencializa y hace que las personas que estamos aquí en esta ciudad pues tengamos la fe en que todo lo que queramos se puede lograr porque la unidad hace la fuerza. No es suficiente nada más seguir la marcha por el balcón, como dice el señor arzobispo, o por la televisión o por los medios de comunicación. Si usted no puede asistir, no hay ningún problema. Pero en realidad lo importante es hacer presencia y sobre todo en familia, que los hijos vean que los papás están participando en las actividades de servicio de la arquidiócesis, es decir, de su iglesia, y que somos muchos los que formamos el pueblo de Dios. A ellos también les da esa seguridad de que nuestro Padre Santísimo está cuidándonos, protegiéndonos y además es un motivo también para orar en familia. Vamos rezando el rosario en familia y esto pues también es evangelizar, el ir caminando, es decir, yo creo en Dios. Es una muy bonita actividad en familia y luego obviamente pues lo más importante terminar con la Santa Misa. También el próximo domingo en el Auditorio Municipal de Tijuana se presentará Valentina Lasraqui, que será una conferencia traída por la UNID y también aquí por la Arquidiócesis, pues que no debemos faltar porque es una persona que mucho nos puede platicar de los más de 4 papas que le han tocado acompañar, ¿verdad? Y también hay un desayuno aquí en favor de Koinonía y esto es muy importante porque hay que apoyar a la radio para que podamos seguir aquí trabajando para nuestro Señor y por usted. Bueno, este desayuno Proayuda Koinonía Radio será el próximo 5 de marzo en el restaurante La Escondida a las 9 de la mañana. Nada más son 120 pesos el boleto. Y con eso, pues la plática, el desayuno y sobre todo dar su granito de arena a que este proyecto de la radio siga con vida. Se lo agradecemos de antemano. Si no puede ir, puede usted participar también con el boleto. Y antes de comenzar con el tema de hoy, les recuerdo que estas pláticas también las pueden escuchar y las pueden presenciar en el apostolado de ANSPAC, Asociación Nacional para la Superación de la Mujer AC, que se lleva a cabo en varias parroquias, más de 20 parroquias aquí en la ciudad de Tijuana. Pregunte por su parroquia más cercana o iglesia en donde se lleve a cabo este apostolado una vez a la semana, 2 horitas nada más, por las mañanas, para que usted pueda tener disponible el tiempo que sus hijos están en la escuela y usted pueda acudir. Además, ahí se va involucrando y participando en otras actividades de la misma parroquia, que es necesario participar en la iglesia, que nosotros somos la iglesia y la conformamos. Entonces hay que apoyar. Estas pláticas son gratuitas, formación humana y formación moral. Yo en lo personal, una servidora está en San Benito Abad y por lo tanto le mando saludos a las señoras que están por allá en aquella comunidad escuchándome. Muy bonitos grupos se hacen porque pues cuando buscas a Dios y buscas la familia y buscas vivir en valores y en virtudes, pues la gente se identifica, se junta y se identifica y hay una convivencia muy bonita y muy sana. Y es importante porque esto fomenta la unidad también parroquial. La unidad parroquial. Bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema un poquito triste, sí, pero pues es algo que a todos nos ha tocado o nos va a tocar. Acompañar al enfermo en su dolor. Muchos de nosotros ya nos ha tocado estar acompañando en este proceso difícil de recuperación, de rehabilitación o cuando ya son enfermos terminales a alguien en este procedimiento, ya sea, que son procedimientos que se llevan juntos, tanto el tratamiento físico, cuando pues la enfermedad es severa, el tratamiento físico es también muy severo y eso se junta con una situación emocional también igual de severa, proporcionalmente igual de severa. ¿Por qué? Porque entre más fuerte y más intenso es el dolor físico, la molestia, la incomodidad de una enfermedad física, también se vuelve más desesperante, tanto para la persona que la está padeciendo como para la persona que está encargada de cuidarlo. Y es por eso que vamos a dedicar este tema a todas las personas que están padeciendo esta enfermedad para que tengan una luz de todo lo que les está pasando y vean lo que pueden hacer
con esta situación que les está tocando vivir. Tanto les digo, las personas que están enfermas como las personas que de una manera caritativa y generosa los están acompañando y los están atendiendo, porque no nada más atienden físicamente su cuerpo, como es requerido de acuerdo a la situación de la enfermedad, a su diagnóstico, a su tratamiento, sino también están atendiendo su alma, su parte espiritual y su parte emocional, y eso es muy importante. También es importante que la persona que está cuidando cuide esa parte emocional, no nada más el enfermo, sino ambas son igualmente importantes. La esperanza de vida se ha ido alargando a edades cada vez más avanzadas y por ello son más numerosas las personas enfermas o ancianas que reciben asistencia en casa. Muchas veces esto sucede porque los hospitales son caros y a los pacientes se les da de alta con rapidez. Otras veces no se trata precisamente de un enfermo grave, sino de una persona mayor cuyas facultades han disminuido y a la que hay que atender constantemente. Y de esto pues se abre un abanico muy amplio de situaciones personales en las familias, tanto como decía aquí este texto de introducción, que son personas que están momentáneamente en el hospital, que puede alargarse el tratamiento o que es una enfermedad larga, por ejemplo un cáncer, o personas que sufrieron algún derrame cerebral, embolia, o que quedaron en estado vegetativo y que ya por mucho tiempo tienen que estar al cuidado en su casa ya por una persona, o las personas que ya están en la tercera edad, que también requieren de esa asistencia. Pues a todas estas personas que están involucradas con un enfermo y que participan en esta obra de misericordia corporal, porque hay que ofrecerla también, tiene su gran mérito para nuestro Señor, pues vamos a dedicar este programa y continuaremos con esto después de una pausa. No se vaya. Es algo que cuesta aceptar. La esperanza se empieza a nublar y sentimos tan cerca al final. Pero en la angustia y la soledad hay un Dios en el cielo que puede ayudar, y como a tantos Él viene a curar por tu fe. Ahora hay mucho que platicar con Betty. No le cambies. Después de esta breve pausa, estamos contigo. Koinonia Radio. Apoya la evangelización de medios de comunicación. Sigamos platicando con Betty. Ya estamos de regreso. Koinonia Media. Dedicada está para tantos que sufren en un hospital y muchos que quieren seguir y avanzar a pesar de su enfermedad. El dolor y la fragilidad es algo que cuesta aceptar. La esperanza se empieza a nublar y sentimos tan cerca al final. Estamos de regreso y los teléfonos en el estudio, por si usted gusta hacer algún comentario, alguna llamada, es el 608-3652 y si está usted por las redes sociales es www.tjcatólico.com, que aquí con gusto recibimos sus llamadas, comentarios, preguntas, de lo que usted guste. Aquí está Julio, presto para recibirlas. Gracias, Julio, y gracias por las canciones que me pone tan adecuadas a los temas. Bueno, las necesidades de un enfermo pueden variar mucho, ya que algunas personas pueden requerir solo de unas pocas semanas de cuidados mientras se recuperan de una enfermedad pasajera, pero también se dan casos en que las facultades físicas o mentales del enfermo se encuentran gravemente deterioradas. Y es entonces cuando el paciente requiere de un alto grado de atención durante un prolongado periodo de tiempo. Cuidar a un familiar anciano o a un enfermo constituye una gran responsabilidad que altera tanto la vida del enfermo como la de la familia, sobre todo cuando es un chiquito y se tienen más hermanitos, ¿verdad? Debido al estrés que produce este tipo de situaciones, es conveniente saber qué piensa
y qué siente el enfermo y qué tipo de cuidados y atenciones necesita. Es decir, no nada más atender la cuestión física de sus medicamentos, si hay que estarle haciendo limpiezas en sus heridas, que no se le hagan llagas, rehabilitación de movimiento en sus extremidades, etcétera, sino también el alma, cómo está emocionalmente, porque esto también se tiene que atender, les afecta, y crean o no, una persona que está anímicamente muy baja le puede afectar en sus defensas. Esto sí se somatiza. Y en la persona, pues somos una unidad de cuerpo y alma. Se tiene, tan importante es una como la otra. De hecho, el cuerpo pues es el estuche del alma. El enfermo, ante todo, necesita amor. No cabe duda de que cuando quienes se encargan del enfermo se olvidan de sus sentimientos, o sea, cuando se olvidan las personas que los cuidan de los sentimientos del enfermo, la recuperación de este enfermo va a ser mucho más lenta, ya que carece pues de esos incentivos emocionales que todo enfermo necesita. Cuando esto sucede, hermanos, el enfermo se siente como un objeto, un estorbo, y muchas veces se pregunta si su vida es valiosa para alguien. Ellos están, la mayoría de las personas que llegan a este punto de tener que ser cuidadas por otra, y toda su vida han sido, pues como es normal, como se tiende a ser, trabajadores independientes que se valen por sí mismos, y de repente viene este cambio radical. No he estado en esa situación, pero lo dicen las personas. Es muy difícil tener que aceptar y no avergonzarse, y tener que aceptar humildemente depender de otra en todos los cuidados, porque hay veces que necesitan ser cuidados, inclusive hasta para las necesidades básicas, ir al baño, etcétera, bañarse, y eso pues da vergüenza, da pena, el pudor, y sobre todo el no sentirse, el no ser independiente, el sentirse atenido para todo con la otra persona que lo está cuidando. Este es un trabajo, les digo, emocional también, que hay que atenderse, tan importante es uno como el otro. Es conveniente darnos cuenta de que cualquier enfermo es un ser ávido de atenciones, necesitado de atenciones, de cuidado, de visita, de presencia, de ser tocado. Su mundo se reduce a aquellos que lo rodean, y por ello es muy sensible a sus actitudes, y con facilidad pues va a tender a la depresión. Se ponen muy vulnerables y muy sensibles, y el mismo hecho de estar encerrados y de no tener las actividades que los distraían, de las cuales ellos también se sentían útiles, lo que hacían, etcétera, pues todo eso son factores que influyen y lo van a hacer tender a la depresión. Quienes rodean al enfermo deben recordar que no están asistiendo a la enfermedad, sino a un ser humano que necesita ser amado y también respetado y confortado. También se debe respetar su dignidad, y cuando sea necesario realizar actos que afecten su intimidad, deberá hacerse con mucha delicadeza. No hacerlo de una manera brusca, atropellada, porque se tiene que hacer, sino entender que él está del otro lado y que él está muy sensible a todo, ¿no? Porque, pues, ¿qué pasa? Que se puede perder muy fácilmente la paciencia de parte de la persona que lo está atendiendo, y es normal, es un trabajo físicamente pesado, desgastante, es cansado, y todavía tener que estar lidiando pues con esta situación emocional del enfermo no es nada fácil. Es por eso les digo que es tan importante el enfermo como la persona que lo cuida, y ambos tienen que atenderse, tener espacios de descanso que se alternen, inclusive que una persona, por ejemplo, esté ciertos días de la semana y luego le toque a otra, o por horarios. ¿Por qué? Porque se necesita estar en plenas condiciones para tener la paciencia requerida que merece el enfermo.
El enfermo requiere de ayuda médica, pero también de cercanía afectiva, que puede manifestarse con un silencio elocuente o con una mano que apoya y sostiene. A veces las palabras salen sobrando, simplemente el estar, el leerles, el rezar con ellos, un abrazo, el tocarlos, el hacerles caricias, etcétera. A veces llegábamos que nos ha tocado estar con familiares y les poníamos cremita en sus manos, en sus brazos, los peinábamos, perfumarlos, etcétera. Todo eso, créanme que alienta mucho. La persona anciana o enferma necesita que se le atienda para superar físicamente su enfermedad, pero también necesita que se le ayude, mientras dure la enfermedad, a dar respuesta a las interrogantes que le acompañan. Y no ignorarlo, darle importancia a todo lo que él pregunta y quiere saber. El enfermo necesita que quien lo asiste no muestre lástima o paternalismo. Lo que necesita es confianza en sí mismo para sentirse amado, aceptado y respetado. Es decir, no deja de valer como persona y como ser humano. Y mucho menos pierde su dignidad si está imposibilitado a trabajar y hacer lo que antes hacía, y ya no puede hacer nada, está totalmente en un 100% dependiente de otra persona. Vale lo mismo, vale igual, no se pierde la dignidad. Inclusive ese dolor físico, ese sufrimiento de lo que está padeciendo, tiene mucho mérito si él mismo se lo ofrece con amor a nuestro Señor, y esto es tomado con mucha misericordia por Dios. ¿Por qué? Porque el dolor purifica, y de eso vamos a hablar más adelantito. Recordemos que el enfermo tiene un nombre, no es un objeto. Tratemos de sonreír y de decirle cuánto lo amamos. También debemos evitar que sienta que es una carga o una molestia, y jamás decirle que sus quejas no tienen razón de ser. El enfermo necesita que lo escuchemos, lo acompañemos y lo comprendamos, aceptando sus limitaciones, su nerviosismo y también su mal humor. ¿Por qué no? Tiene derecho a ponerse de mal humor. Es cansado. Ya nos viéramos en su lugar. Horas en la cama. Cómo cansa estar en la cama. Cómo cansa estar encerrado en 4 paredes. Cómo cansa las molestias del dolor físico de una enfermedad punzante en una sola parte. En pocas palabras, necesita ser el enfermo tratado con amor y con paciencia. ¿Cómo vamos a enseñarle? ¿Cómo vamos a explicarle de alguna manera? No enseñarle, porque pues ¿quién está para enseñar? Estamos para sugerir, estamos para acercar la palabra de Dios, estamos para acompañar espiritualmente. ¿Y cómo podemos decirle, alentarlo en esta cuestión espiritual al enfermo, de cómo vivir el sufrimiento y qué puede hacer él con este regalo de Dios? Porque es difícil verlo así, pero el dolor físico, el dolor del sufrimiento, y si es de una enfermedad, obviamente es un regalo que nuestro Señor le está dando, aunque no lo veamos así, por el dolor que implica ver al enfermo que sufre. Es un regalo de oportunidad para santificarse. En esta vida, hermanos, estamos aquí para vivirla y santificarnos. En esta vida se santifica. Esa es la misión de nosotros, el pueblo de Dios, los bautizados. Hacer esta peregrinación a la tierra prometida, y esta peregrinación implica la santificación. Esa es la oportunidad, y con una enfermedad pues es mucho más rápida el alcance a esta santidad si se ofrece con amor y alegría ese dolor emocional, ese dolor físico, tanto del enfermo como de la persona que lo está cuidando, con ese corazón generoso y caritativo. Porque ya en el purgatorio, hermanos, en el purgatorio ya es nada más para purificarse. Y créanme que tan real es esta vida como el purgatorio y el infierno. Bueno, vamos a una pausa nuevamente y regresamos. Se empieza a nublar y sentimos tan cerca al final.
pero en la angustia y la voz en el cielo que puede ayudar, y como a tantos Él viene a curar, por tu fe Dios te sanará. No tengas miedo ni te canses ya, puedes vencer. Aún hay mucho que platicar con Betty, no le cambies. Después de esta breve pausa, estamos contigo. Platicando con Betty, ya estamos de regreso. Koinonia Media. Y a la vida, Dios no te olvida. No tengas miedo ni te canses ya. Puedes vencer la enfermedad, aunque el dolor te llegue a la vida. Dios no te olvida. Estamos de regreso, gracias por continuar aquí en su programa Platicando con Betty, y estamos con el tema de acompañar al enfermo en su dolor. Y recuerdo que una persona enferma me decía, ponme musiquita. Bueno, pues claro, es alimento para el espíritu. Ellos también tienen derecho a pasar el rato de la mejor manera. Bueno, después de ver más o menos un poquito esta situación de que se da, que es normal, ¿no? En el trato de la persona enferma con la persona que la está atendiendo, esta cuestión del sufrimiento, del dolor. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos nosotros animarlo a que lo ofrezca al Señor y que ellos puedan comprender que su dolor físico de su enfermedad, el sufrimiento de su enfermedad tiene un gran valor si lo ofrece a nuestro Señor con amor? Todas las penas temporales, las pruebas de enfermedad de cada uno de nosotros, pues quedan escritas en el libro de la vida a nuestro favor si así lo hacemos, si se lo ofrecemos a nuestro Señor. Y hermanos, nosotros como cristianos, la fe nos enseña en las tradiciones sagradas que el sufrimiento pues es una crucifixión con el Señor. Por tanto, es una bendición si lo vivimos con el amor de Dios. Si lo vivimos como una pena, como una maldición, con coraje, con desdicha, con ira, entonces, pues sí, la enfermedad acaba por pervertirnos, nos va a maldecir en lugar de bendecirnos. La vida, hermanos, es como la cárcel, o nos va a purificar o nos corrompe. Y así, de esa misma manera, pues son las penas, o nos purifican o nos corrompen. Y eso depende de nosotros, de cada uno de nosotros, de cómo queremos canalizarlos, de nuestra decisión. Así son las penas, las pruebas y las dificultades. O nos vuelven negativos, pesimistas, sin esperanza, o nos ayudan para ser mejores personas, más humildes, compasivos y sobre todo pues a no juzgar, porque uno pues nunca sabe, piensa uno muy fácilmente mal en los demás, pero es muy difícil verse uno. Cuando nos dejamos caer por la negatividad y resentimiento, perdemos la oportunidad que Dios nos dio. Y a eso me refería con que veamos la enfermedad como un regalo. ¿Y por qué un regalo? Si es algo que te va a hacer sufrir, tanto a la persona que la padece como a la persona que está con ella. Ya ni se diga cuando se trata de un hijo, de tu pareja, de tu padre, de tu madre, de tu hermano, en donde te duele en el alma y en carne propia lo que está pasando. Y sobre todo, pues si el tratamiento de esta enfermedad es doloroso y largo, ¿verdad? Entonces se vuelve una agonía. Pero es un regalo, ¿por qué? Porque es la oportunidad de avanzar en nuestra santidad. Y sí debemos entender que esto es una realidad. En cambio, si aprovechamos estas penas, pues, y el dolor físico y del alma, nos volvemos más fuertes, más amorosos, más generosos,
más pacientes con los demás y con uno mismo, sin desafiar a Dios y sin pedir respuestas. ¿Por qué? Pues porque empezaremos a buscar las soluciones en la santidad y sin desafiar a Dios, sin preguntarle por qué a mí, por qué yo, por qué a los mismos, por qué a los míos, a los de mi familia, por qué no a los otros que actúan mal, que se portan mal. Y ahí es donde entra uno en este juego, como la lectura de hoy del Evangelio. Bueno, ¿qué harían mal para que les haya pasado esto, verdad? Entonces ahí es donde uno lo toma personal. ¿Qué hice yo, Dios mío, para que me mandaras este castigo? Y lo ven o lo vemos como un castigo, como una maldición, como consecuencia de algo que yo hice mal, en lugar de verlo como esto que les digo, una oportunidad para avanzar más rápido en la santidad de esta vida, que a eso venimos a santificarnos. Se oye muy fuerte, porque hay muchas personas que dicen, bueno, tú no eres una santa, o no somos santos, o no todos estamos en este mundo para ser santos o mártires. Pues tal vez como mártires no, pero sí estamos llamados todos a la santidad, créalo o no. Y cuando nos vienen estas pruebas, porque Dios no tienta, pero sí nos manda pruebas para aumentar nuestra fe y darnos cuenta en qué nivel estamos, ahí podemos caer. Y podemos caer tan mal que desafiamos a Dios y caemos en el pecado de soberbia y nos ponemos al tú por tú con Él y le decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me mandas esto si yo siempre he sido bueno contigo, si he tratado de ayudar a los demás, si voy a los apostolados, si no falto a misa? Y ahí lo desafiamos y lo tentamos a Él. Y esto es una grave falta contra nuestro Señor. Hay circunstancias que son el efecto de la acción de las otras personas, pero estas son muy pocas, Son muy pocas las que son al azar, es decir, por la acción social, al no ser consecuencias directamente nuestras. Por lo general, en general, el gran porcentaje de las situaciones difíciles, de nuestras dificultades, de lo que nos pasa, son consecuencia de nuestras malas decisiones y no del azar, ¿no? No de consecuencias de otras personas, sino directamente de nuestras malas decisiones. Y con mayor razón, por lo tanto, pues no debemos de culpar a nadie. Debemos de asumir estas consecuencias que para alguna razón, y esa sí es la frase correcta, no preguntar por qué a Dios, sino ¿para qué, Señor? Porque en ese para qué entonces es asumir su voluntad fielmente y con obediencia y ya ponerse en un nivel de acción. Es decir, ¿para qué? Entonces ya estoy pensando, ¿qué debo hacer? ¿Para qué me va a servir? ¿Qué tengo que hacer aquí? Y es una actitud propositiva, muy diferente a una actitud negativa de desafío y de rechazo a la voluntad de Dios. Lo importante, pues, es que nosotros, los ungidos, es decir, los bautizados, los ungidos sobrenaturalmente por el Espíritu en nuestro bautismo, tenemos una responsabilidad muy grande que es nuestra fe. Y por eso nuestro compromiso, hermanos, es mayor que la gente que no lo conoce y que no tiene la Eucaristía. Al nosotros comulgar, somos instrumentos eucarísticos de reparación. Si la mayoría, fíjense hermanos, si la mayoría comulgáramos, los males en esta vida serían mucho menos, mucho menores. Estas personas que no creen en el Espíritu Santo, creen que están bien y de ahí es muy difícil a veces sacarlos. Por eso nosotros, el pueblo de Dios, los bautizados, en nuestras tribulaciones y dificultades, tenemos que vivirlas con más fuerza, porque Dios nos dio más fortalezas con la Eucaristía, nos dio más armas y herramientas, y por lo tanto tenemos que responder a eso, tenemos que responder por eso, porque sí conocemos la verdad. Si yo caigo, ¿cómo me voy a levantar? Eso es muy difícil en ciertas ocasiones cuando nos sentimos perfectos, cuando nos sentimos mejor que otras personas y que somos infalibles y que somos
tan buenos para todo que nunca nos vamos a equivocar. Pero si nuestro Señor nos dice, a ver, te está faltando humildad y sencillez en tu vida, entonces manda una prueba, nos caemos y ¿cómo nos levantamos? Nos cuesta muchísimo trabajo aceptar nuestra derrota y nuestro fracaso. Para ello, pues necesitamos aumentar nuestra fe y distinguir cómo se mueve la voluntad de Dios en mi persona, en mi vida. Debo ser más sacramental y tener pues una fe más profunda. No lo haremos por nosotros mismos. Todo esto va a ser por la gracia de nuestro Señor si se lo pedimos, únicamente si se lo pedimos. Cuando estamos revisando qué tanto llevamos nuestra religión, de alguna manera, ¿no? Escrupulosamente, cuando requisamos bien nuestra religión y orientamos bien nuestras oraciones, nos encontramos que estas oraciones que hacemos son en su mayoría encaminadas a proteger y pedir más por nuestras necesidades temporales. Es decir, Señor mío, retírame esta enfermedad, que no me vaya a enfermar nunca, protege a los míos de una enfermedad, del dolor físico, de algún accidente. Estamos siempre pidiendo por nosotros mismos, por el bienestar de todos los nuestros. Pedir, pedir, pedir simplemente para protegernos en nuestra vida aquí temporal. Pero ¿qué porcentaje, hermanos, qué porcentaje de nuestras oraciones son para lograr la santidad? Por los desconocidos, por ejemplo, y por la conversión de la humanidad, o para lograr el espíritu de servicio en nosotros, o para vivir por los demás, no para mi beneficio, sino para vivir siempre en servicio a los demás. ¿Qué porcentaje de nuestras oraciones se salen de ese egoísmo, de ese yo, de solamente para mí y lo mío y lo mío que sea bueno, que no sufra, que no me pase nada malo? ¿Cuándo, en qué momento de nuestras oraciones, si lo recordamos y hacemos memoria, pedimos por el bienestar de los demás? Vamos a una pausa y regresamos. Aún hay mucho que platicar con Betty. No le cambies. Después de esta breve pausa, estamos contigo. Sigamos platicando con Betty. Ya estamos de regreso. Koinonia Media. Esta canción dedicada está para tantos que sufren en un hospital y muchos que quieren seguir y avanzar a pesar de su enfermedad. El dolor y la fragilidad es algo que cuesta aceptar. La esperanza se empieza a nublar y sentimos tan cerca al final. Ya estamos de regreso nuevamente aquí en su programa y estamos con el tema de acompañar al enfermo en su dolor y ahorita analizando cómo podemos ofrecerle este sufrimiento a nuestro Señor y el gran valor que tiene. Él no se queda con nada. Todo está escrito en el libro de nuestra vida para cuando lleguemos al juicio personal. Él va a tomar todo el dolor físico, emocional, todo lo que se le haya ofrecido, Él no lo tomará. Bueno, si una persona, hermanos, hablábamos de las oraciones, ¿no? De que casi siempre nuestras oraciones son para pedir por nuestro bienestar y muy pocas veces pedimos por los pecados de la humanidad, por la conversión de los pecadores, por todos los enfermos del alma y del cuerpo, por la santidad de la Iglesia Católica, por la santidad de los sacerdotes, por todas aquellas personas que no lo conocen, que no creen en Él, por todas las personas que cometen abortos, las almas que se han suicidado, las que han cometido asesinato. Hay que abrirnos en la oración. Y si una persona vive para sí mismo, hermanos, es igual que un pagano que está buscando su propio beneficio. Así de duro, Así de duro. Si lo que quiero es solo que arregle nuestro Señor mi vida, si estoy anclado solo en ello,
en que Dios mejore mi vida, entonces soy una persona de la carne que no ha tocado el espíritu todavía. Y ser así es como un animalito, en donde la religión nos sirve solo para nuestras cosas temporales. Por eso hay tanta gente en la iglesia fariseica que no es espiritual, es decir, se queda en la religión. Y miren que está muy claramente escrito, no se salva un alma si se la pasa rezando y en la iglesia, si se la pasa haciendo oración. No, tiene que traducirse en obras de amor, como la higuera en el Evangelio de hoy. Tiene que dar fruto. Y la palabra es muy importante. La Eucaristía y la oración ayuda para que esa palabra, que esa semilla que está puesta en mi corazón dé fruto. Pero si no se traduce en obras, entonces no se hable la religión a esa espiritualidad. Y eso es lo que nuestro Señor espera, que la religión que está puesta en nuestra mente y en nuestro corazón dé frutos espirituales con las obras de amor y de misericordia, corporales y espirituales. Para vivir en el espíritu, debo crecer en el amor al prójimo. Espiritual no es el que reza mucho, eso es solo religión. Espiritualidad es amar. La religión es solo los cimientos que nos llevarán a construir el edificio espiritual del amor de Dios. La religión es la base, los cimientos, lo que nos va a dar los lineamientos, lo que nos va a marcar el camino, por dónde sí y por dónde no, y de aquí no me salgo. Pero si ese caminito no lleva al servicio a los demás, entonces está incompleto y no llega a su meta. Lo único que nos puede llevar al cielo es el amor que damos, pero incondicional. El amor humano es condicional. Lo que damos, lo apuntamos y un día a veces hasta lo cobramos y lo damos por interés personal. Ese es el amor humano. El amor humano es un amor mortal que no da fruto. Usamos a veces a la persona y esto está anotado en el libro de nuestra vida. Todo está perfectamente anotado. Dios vino a servir, hermanos, y Él dijo: lávense los pies los unos a los otros, sacúdanse los pies. ¿Y qué significa esto de sacudirse el polvo de los pies? Pues el cansancio de la vida, eso significa. Sacúdanse el cansancio de la vida, el cansancio del dolor, de las enfermedades, de batallar con el dolor físico. ¿Cómo hemos caminado nosotros con nuestros pies? ¿Cómo ha caminado usted? Si los pudiéramos leer, si pudiéramos leer la planta de nuestros pies, ¿qué nos diría el recorrido de nuestros pies? ¿Cuánto caminaron sin amor? ¿Cuánto dolor y sufrimiento desperdiciaron ante Dios porque solo se quejaron? Hay que dirigir los pies a Dios y enderezar el camino de nuestros pies para caminar con Dios, para comenzar a dejar huellas de amor. Señor, no permitas que me levante a dar un paso más en esta vida si no es por amor. Esto sería lo más grande que pudiéramos hacer, y esto solamente lo podemos lograr siendo obedientes a su voluntad, aceptando fielmente sus pruebas, pero sin quejarnos. El nombre de Jesús, hermanos, es Yahvé, que significa yo soy. ¿Cuántos entonces? ¿Cuántos yo soy hay? Pues solamente uno. Entonces, si Él es el único que es, ¿quién soy yo? Yo no soy, hermanos. Le pregunto a usted, ¿quién es usted? Usted no es. De la única manera que podemos ser es si Él es en nosotros. Si yo no tengo a Dios en mí, yo no soy nada, porque Él es el único que es. Y para que yo sea, Él tiene que ser en mí. Si yo estoy llena de mí mismo,
Estoy entonces llena de muerte, de basura, de egoísmo. Estoy vacía. Voy a la tumba eterna, al abismo, y voy a quedarme anclada en esta vida. Y cuando mi carne muera, pues voy a morir en ella. Pidamos pues al Señor que Él sea en mí para yo poder ser. Lo importante de estar acompañando a una persona en su enfermedad, hermanos, es asistirle también en su alma. Tal vez esta persona no está a los pies de una enfermedad terminal. Tal vez nada más va a ser un proceso temporal indefinido, que no se sabe cuándo el Señor lo va a llamar. Pero precisamente por eso, porque no sabemos ni el día ni la hora, tenemos que estar preparados y ayudar a que los demás que dependen de mí se preparen. Tanto es una obligación de nosotros, los que creemos en el amor y en Jesús y en el servicio. Es una obligación tanto atender a la persona físicamente como de su alma, espiritualmente. Ambas forman a la persona, cuerpo y alma, espíritu y mente forman a la persona. Es una gravísima obligación nuestra, sabiendo que esta persona pudiera irse, con más razón, asistir su alma. Debemos hablarle de Dios, debemos de ayudarle a que ella misma se arrepienta por convicción propia de todas las veces que no amó a nuestro Señor, de todas aquellas faltas conscientes o inconscientes que pudo haber cometido contra Él, que hizo o dejó de hacer y que no lo hizo por ignorancia también. Aquellos a los que lastimó con intención o sin intención. Hay muchas faltas y pecados, hermanos, que ni siquiera sabemos que los hicimos por ignorancia. Por lo tanto, también de eso hay que pedirle al Señor que nos perdone, porque ya sabiendo la verdad, también es una obligación informarnos y saber de la doctrina de la fe, saber qué es lo que nos aleja de Dios, y esta es una obligación nuestra. Por lo tanto, pues cuando estamos al pendiente y al tanto de un enfermo o estamos cerca de un enfermo, tenemos que acercarle a él, a un sacerdote, que le dé los santos óleos, que le administre el sacramento de la reconciliación, que platique con él, que se confiese y hacerle entender por qué es importante la confesión, para que entonces así pueda recibir a nuestro Señor en la Eucaristía lo más que pueda. También es importante la liturgia de la palabra, que la palabra pues es el Verbo encarnado, es nuestro Señor, que eso viene a complementar y toma más fuerza y también da fuerza en su vida a la hora de también comulgar en la Eucaristía. Entonces es tan importante la liturgia de la palabra como la liturgia eucarística. Ambas son importantes. Se le puede leer la palabra y también pues la persona que sea ministro en alguna parroquia puede llevarle la comunión si en el hospital o en el lugar donde está no llega la persona pues a administrar la comunión. Entonces es importante pues la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística, que se le administren los sacramentos. Y si es una persona, porque se ha tocado y esto es muy común, que dice yo no tengo por qué contarle mi vida a una persona desconocida, hay que hacerle entender a esta persona que es Cristo mismo quien escucha su vida, no es el sacerdote en ese momento, ¿verdad? Bueno, pues desde el punto de vista de la fe, hermano, el sufrimiento nos hace recordar a un Cristo que sufrió siendo inocente. También nos permite abandonarnos en las manos llenas de ternura del Padre, y debemos pedirle que si no nos libra del sufrimiento, nos dé la fortaleza y la paz para afrontarlo. Aprendamos a decir: Padre, en tus manos pongo mi vida, que se haga tu voluntad. Aprendamos también a ofrecer nuestro sufrimiento unido al de Cristo por una intención determinada. Bueno, pues soy Betty Martín del Campo. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Que tengan muy bonita tarde y hasta pronto. Que Dios lo bendiga. Platicando con Betty fue una producción exclusiva de Koinonia Media. No dejes de sintonizarnos el próximo programa Platicando con Betty, conversaciones que edifican. Gracias por su compañía.
Estás escuchando Koinonia Media, no le cambies.